El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las aguas del fondeadero de Tawi-Tawi el 13 de junio de 1904, mientras el orgullo de la Armada Imperial japonesa se preparaba para lo que se convertiría en uno de los enfrentamientos navales más decisivos de la Guerra del Pacífico. Entre los buques de guerra reunidos en este remoto rincón del suroeste de Filipinas, el portaaviones Shokaku se erigía como un testimonio de la ingeniería y ambición naval japonesa. Su cubierta de vuelo, que se extendía casi 850 pies, había lanzado los aviones que atacaron Pearl Harbor 30 meses antes. Ahora estaba a punto de embarcarse en su último viaje, aunque ni su tripulación de 1,063 hombres ni sus oficiales al mando pudieron prever el submarino que sellaría su destino. Solo 6 días después, el vicealmirante Isaburo Osawa observaba desde el puente de su buque insignia cómo los elementos combinados de la primera flota móvil comenzaban su secuencia de partida. La formación era impresionante para cualquier estándar. 3 portaaviones de flota, incluyendo el Shokaku y sus buques gemelos Suikaku y Taiho, acompañados por una serie de buques de apoyo. Los cruceros pesados Atago, Takao, Maya y Chokai tomaron sus posiciones de pantalla, mientras 13 destructores formaron un anillo protector alrededor de los buques capitales. Esto representaba la última gran concentración del poder de portaaviones japonés en el Pacífico, una fuerza que una vez había dominado el océano desde Hawái hasta el Océano Índico. La partida de la flota de Tawi-Tawi no fue simplemente otra salida. Representó la desesperada apuesta de Japón para revertir el rumbo de la guerra que se había vuelto decisivamente en su contra desde Midway. Mientras las cadenas del ancla retumbaban al subir por los escobenes y los grandes buques comenzaban a moverse, miles de marineros permanecían en sus puestos, sin saber que en una semana más de 1,200 de ellos perecerían en las cálidas aguas del mar de Filipinas. El destino eran las Islas Marianas, donde las fuerzas estadounidenses habían comenzado su asalto a Saipán. La misión era nada menos que la destrucción de la fuerza de portaaviones de la flota del Pacífico de EEU. La situación estratégica que enfrentaba Japón a mediados de 1944 era catastrófica. El imperio que se había expandido tan rápidamente en 1941 y principios de 1942 ahora se estaba contrayendo bajo la implacable presión estadounidense. La pérdida de las Islas Gilbert, la neutralización de Truk y ahora la invasión estadounidense de las Marianas representaban más que pérdidas territoriales. Señalaban el inminente final de la Guerra del Pacífico. Saipán, en particular, tenía un significado especial. Su captura colocaría a los bombarderos estadounidenses B-29 Super Fortress al alcance de Tokio, llevando la guerra directamente al territorio japonés por primera vez desde el rey Doolittle. El almirante Soemu Toyoda, comandante en jefe de la flota combinada, entendía perfectamente la gravedad de la situación. La pérdida de las Marianas cortaría las comunicaciones de Japón con sus territorios del sur, ricos en recursos, y expondría las islas de origen a devastadores bombardeos estratégicos. En respuesta, autorizó la Operación Aigo, un plan complejo que buscaba aprovechar las ventajas restantes de Japón, el mayor alcance de sus aviones embarcados, el apoyo de aviación terrestre desde aeródromos insulares y el entrenamiento superior de sus artilleros de acorazados en combate nocturno. El plan requería que la flota móvil se enfrentara a los portaaviones estadounidenses en una batalla decisiva, mientras estos estuvieran comprometidos en el apoyo a las operaciones anfibias en Saipán. Sin embargo, la Armada japonesa de 1944 guardaba poca semejanza con la fuerza que había asombrado al mundo en Pearl Harbor. El desgaste de pilotos experimentados era quizás la debilidad más crítica. Los veteranos que habían ejecutado los ataques de precisión en Pearl Harbor, Darwin y Colombo estaban en su mayoría muertos, víctimas de las agotadoras batallas en Midway, las Salomón y las Islas Santa Cruz. Sus reemplazos, apresurados a través de programas de entrenamiento abreviados, no poseían ni la habilidad ni la experiencia de sus predecesores. Muchos de los pilotos a bordo del Shokaku y sus portaaviones gemelos tenían menos de 200 horas de vuelo, en comparación con las más de 800 horas de sus contrapartes estadounidenses. La situación del combustible presentaba otra vulnerabilidad crítica. La Marina Mercante japonesa, sistemáticamente cazada por submarinos estadounidenses, ya no podía transportar de manera fiable combustible refinado desde las Indias Orientales a las islas de origen.
La flota móvil se vio obligada a operar con petróleo crudo de Tarakan sin refinar, bombeado directamente desde los pozos de Borneo a los depósitos de los barcos. Este petróleo pesado y sulfuroso producía un humo negro espeso, obstruía las calderas y reducía la velocidad máxima de la flota. Las tripulaciones de la sala de máquinas trabajaban en condiciones infernales, ya que el petróleo crudo liberaba humos tóxicos que hacían que las operaciones prolongadas bajo cubierta fueran casi insoportables. A pesar de estas desventajas, la flota de Osawa seguía siendo formidable sobre el papel. Los japoneses habían reunido 9 portaaviones con aproximadamente 440 aviones, apoyados por 5 acorazados, incluyendo los poderosos Yamato y Musashi, 13 cruceros y 28 destructores. Esta fuerza se enfrentaría a la quinta flota del almirante Raymond Spruance, que contaba con 15 portaaviones con 956 aviones, 7 acorazados, 21 cruceros y 69 destructores. Los estadounidenses tenían ventajas decisivas en número, calidad de pilotos, tecnología de radar y logística. Pero Osawa esperaba que tácticas cuidadosas y el elemento sorpresa pudieran compensar estas desventajas. La partida de ajedrez estratégica entre Osawa y Spruance comenzó incluso antes de que las flotas partieran de sus respectivos fondeaderos. La inteligencia naval japonesa había identificado correctamente las Marianas como el siguiente objetivo estadounidense, permitiendo a Osawa preposicionar sus fuerzas para un contraataque. El plan del almirante era elegante en su concepción. Mantendría sus portaaviones fuera del alcance de los aviones estadounidenses mientras utilizaba sus propios aviones de mayor alcance para atacar la flota estadounidense. Los aviones embarcados japoneses, despojados de blindaje y tanques de combustible autosellantes para ahorrar peso, podían atacar desde 300 millas de distancia, mientras que los aviones estadounidenses tenían un radio de combate efectivo de solo 200 millas. Osawa también contaba con el apoyo de más de 500 aviones con base en tierra, estacionados en los aeródromos de Guam, Rota, Tainan y Yap. Estos aviones ejecutarían ataques preliminares contra la flota estadounidense, debilitándola antes del enfrentamiento con los portaaviones. El asalto combinado de la aviación terrestre y embarcada, en teoría, abrumaría las defensas estadounidenses y crearía oportunidades para ataques decisivos. El almirante japonés posicionó su flota en 3 grupos: la fuerza de vanguardia bajo el vicealmirante Takeo Kurita con los portaaviones ligeros, la fuerza A con el propio Osawa a bordo del Taiho, junto con el Shokaku y el Suikaku, y la fuerza B bajo el contraalmirante Takagi Yoshima con los portaaviones restantes. El almirante Spruance, al mando de las fuerzas estadounidenses, enfrentaba un problema táctico complejo. Su misión principal era proteger las fuerzas anfibias en Saipan, pero también necesitaba enfrentarse y destruir la flota japonesa si surgía la oportunidad. Los informes de inteligencia de los observadores costeros y las intercepciones de señales indicaban que una importante fuerza naval japonesa se acercaba, pero su composición e intenciones exactas seguían sin estar claras. Spruance posicionó la Task Force 58, dividida en 4 grupos de portaaviones, al oeste de las Marianas, creando una barrera entre los japoneses y las playas de invasión. La fuerza submarina bajo el almirante Charles Lockwood desempeñó un papel crucial, pero a menudo pasado por alto en este posicionamiento estratégico. Lockwood había estudiado los patrones navales japoneses y anticipó correctamente que cualquier fuerza de socorro pasaría por el mar de Filipinas. Posicionó sus submarinos en una línea de exploración, creando lo que llamó la línea Na, una serie de zonas de patrulla que servirían como un sistema de alerta temprana. 4 submarinos, Albacore, Bang, Finback y Stingray, fueron posicionados en coordenadas precisas, formando una red por la que la flota japonesa probablemente pasaría. Lo que Lockwood no anticipó fue que otro submarino, no parte originalmente de su despliegue cuidadosamente planeado, lograría una de las victorias más significativas de la guerra submarina. El USS Kavala, en su primera patrulla de guerra, estaba a punto de cruzarse con el destino. Su comandante, el teniente comandante Herman J. Kostler, había recibido órdenes de patrullar al este de Filipinas, pero las circunstancias cambiantes pronto colocarían su barco directamente en el camino de la flota de Osawa que avanzaba. El USS Kavala SS-244 representaba la cúspide del diseño de submarinos estadounidenses en 1944. Construido en el astillero de la Electric Boat Company en Groton, Connecticut,
Era un submarino de flota de la clase Gato, uno de los 77 barcos de su clase que servirían como columna vertebral de la fuerza submarina de E.U. durante toda la guerra. Puesto en grada el 4 de marzo de 1943 y votado el 14 de noviembre del mismo año, el Kavala fue comisionado el 29 de febrero de 1944, bajo el mando del teniente comandante Herman J. Kostler, un oficial naval de carrera de Ohio de 36 años que se había graduado de la Academia Naval a finales de la década de 1920. Con 311 pies y 9 pulgadas de eslora y un desplazamiento de 1.026 toneladas en superficie, el Kavala era un arma de guerra formidable. Su casco de presión, construido de acero de alta resistencia, podía soportar profundidades de hasta 400 pies, aunque su profundidad de prueba estaba listada en 300 pies. Impulsado por 4 motores diésel Fairbanks Morse que generaban 5.400 caballos de fuerza en superficie y 4 motores General Electric que producían 240 caballos de fuerza sumergido, podía alcanzar velocidades de 20,25 nudos en superficie y 8,75 nudos sumergido. Su alcance era igualmente impresionante, 11.000 millas náuticas en superficies a 10 nudos, aunque esto se reducía a 48 horas a 2 nudos cuando operaba con energía de batería bajo el agua. El armamento principal del submarino consistía en 10 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas, 6 a proa y 4 a popa, con capacidad para 24 torpedos, Mark 14 o Mark 18, cada torpedo. Mark 14 medía 20 pies y 6 pulgadas de largo. Pesaba 3.080 libras y llevaba una ojiva Torpex de 6,3 libras capaz de romper la quilla de todos los buques de guerra, excepto los más fuertemente blindados. La problemática historia del Mark 14, con su detonador magnético defectuoso y su tendencia a ir más profundo de lo establecido, se había resuelto en gran medida para 1904, haciendo que los torpedos del Kavala fueran mucho más fiables que los utilizados anteriormente en la guerra. El armamento secundario incluía un cañón de cubierta de 5 pulgadas 25 calibres con 200 proyectiles y ametralladoras calibre cuenta para defensa antiaérea. La tripulación del Kavala, compuesta por 72 oficiales y marineros, había pasado 3 meses en entrenamiento intensivo antes de partir en su primera patrulla de guerra. La comunidad submarina era única dentro de la Armada. Oficiales y marineros vivían y trabajaban en cuartos extraordinariamente cercanos, creando un nivel de interdependencia desconocido en la flota de superficie. Cada hombre, desde Kostler hasta el marinero más joven, tenía que calificar en cada sistema a bordo del barco. Las vidas dependían de que cada miembro de la tripulación pudiera realizar cualquier función crítica en una emergencia, ya fuera operando los planos de inmersión, gestionando los tanques de trimado o disparando torpedos. La tecnología del submarino representaba la vanguardia de la guerra submarina. Su radar de búsqueda de superficie SHOA podía detectar buques enemigos a distancias de hasta 12 millas en buenas condiciones, mientras que el radar de búsqueda aérea SD proporcionaba advertencia de aeronaves que se acercaban. El radar de periscopio ST, aunque temperamental, permitía una medición precisa del alcance durante los acercamientos de ataque. Por debajo de la línea de flotación, el equipo de sonido JK permitía al submarino rastrear objetivos acústicamente, aunque el sistema era primitivo en comparación con lo que surgiría más tarde en la guerra. La computadora de datos de torpedo, TDC, una computadora analógica electromecánica, calculaba soluciones de disparo integrando el rumbo del objetivo, el alcance, la velocidad y el curso con el propio movimiento del submarino. El viaje del Kavala hacia su cita con la historia comenzó el 4 de junio de 1904, cuando partió de la isla Midway para su primera patrulla de guerra. El submarino había llegado a Pearl Harbor a mediados de mayo después de un viaje de 5.000 millas desde Connecticut a través del Canal de Panamá, y luego procedió a Midway para los preparativos finales. Durante la breve estancia en Midway, Kostler y sus oficiales recibieron sus últimas instrucciones, cargaron provisiones frescas y municiones, e hicieron reparaciones y ajustes de último minuto. La tripulación tomó lo que sabían que podría ser su última licencia en la civilización, aunque Midway ofrecía muchas menos comodidades que Pearl Harbor. El área de patrulla asignada al submarino abarcaba las aguas al este de Filipinas, específicamente las aproximaciones al estrecho de San Bernardino y al estrecho de Surigao,
los dos pasajes principales a través del archipiélago filipino. Estas vías fluviales estratégicas servían como autopistas para el tráfico naval y mercante japonés que se movía entre las islas de origen y los territorios ricos en recursos de las Indias Orientales neerlandesas. Las órdenes de Koestler eran interceptar el tráfico enemigo, recopilar inteligencia sobre los movimientos navales japoneses y servir como explorador para las operaciones estadounidenses más grandes que se desarrollaban al este. Los primeros días de la patrulla resultaron tranquilos mientras el Caballa se movía hacia el oeste a través de la vasta extensión del Pacífico. La tripulación se acostumbró a la rutina monótona de las operaciones submarinas. 4 horas de guardia, 8 horas de descanso, con el tiempo libre dividido entre dormir, comer y mantener la compleja maquinaria del barco. El submarino navegaba en superficie por la noche, sus diésel cargaban los enormes bancos de baterías mientras avanzaba a buena velocidad hacia la zona de patrulla. Durante las horas de luz diurna, a menudo se sumergía para evitar ser detectado por aviones enemigos, avanzando sigilosamente a 3 nudos para conservar la energía de la batería. El 8 de junio, mientras transitaba por las aguas cercanas a la isla Marcus, aproximadamente 1.200 millas al sureste de Tokio, el Caballa experimentó su primer incidente inusual de la patrulla. El oficial de guardia informó de un repentino tirón y vibración desde la popa, seguido de lo que parecía ser un charco de sangre en la estela del barco. Koestler ordenó detener todo y envió hombres a inspeccionar las hélices y los planos de popa. Al no encontrar daños, concluyó que habían golpeado una pequeña ballena, una de las muchas que habitaban estas aguas. El incidente, aunque menor, sirvió como recordatorio de los muchos peligros del océano más allá de la acción enemiga. El tiempo comenzó a deteriorarse el 14 de junio mientras el Caballa se acercaba a su área de patrulla asignada. La presión barométrica bajó constantemente y las olas aumentaron a 15 pies, haciendo que el agua sólida cayera sobre el puente y por la escotilla de la torre de mando. El submarino se balanceaba y cabeceaba violentamente, haciendo que las operaciones normales fueran casi imposibles. Los hombres eran arrojados de sus literas, los platos se estrellaban en la cocina y varios miembros de la tripulación sufrieron mareos severos. Koestler intentó transmitir un informe meteorológico a Pearl Harbor, información valiosa para los meteorólogos de la flota que planificaban operaciones aéreas, pero la intensidad de la tormenta impidió una transmisión exitosa. Después de luchar contra el tifón durante 18 horas, ordenó que el submarino se sumergiera para capear la tormenta en la relativa calma bajo la superficie. Cuando la tormenta pasó el 15 de junio, el Caballa emergió para encontrar cielos despejados y mares moderados. Casi de inmediato, el operador de radio interceptó un informe de contacto del USS Flying Fish, otro submarino que operaba cerca. El Flying Fish había avistado una fuerza de tarea japonesa moviéndose hacia el este a alta velocidad, pero no había podido ganar una posición de ataque. El avistamiento electrificó a la tripulación del Caballa. Las unidades principales de la flota japonesa habían sido escasas desde las batallas de 1942, y la oportunidad de enfrentarse a buques capitales era exactamente lo que todo comandante de submarino soñaba. Koestler ordenó inmediatamente un cambio de rumbo para interceptar el contacto reportado y aumentó la velocidad a 17 nudos, forzando los diésel a pesar de los mares aún agitados. Hizo contacto con el USS Pipefish, que también respondía al informe del Flying Fish, y los dos submarinos acordaron realizar una búsqueda coordinada. Se separarían 20 millas y barrerían a lo largo de la trayectoria proyectada del enemigo, duplicando sus posibilidades de hacer contacto. Durante toda la noche del 15 al 16 de junio, los vigías forzaron la vista buscando las distintivas siluetas de los buques de guerra japoneses, mientras el operador de radar barría continuamente el visor SHA en busca de contactos electrónicos. El amanecer del 16 de junio trajo decepción. A pesar de cubrir más de 200 millas durante la búsqueda nocturna, ninguno de los submarinos había encontrado la fuerza de tarea japonesa. Koestler concluyó a regañadientes que el enemigo había cambiado de rumbo o había aumentado la velocidad más allá de sus cálculos. Ordenó al Caballa regresar a su área de patrulla asignada, pero el breve gusto de la acción potencial había energizado a la tripulación. Cada hombre a bordo sabía ahora que importantes unidades de la flota japonesa operaban en su vecindad, y la posibilidad de un enfrentamiento significativo había aumentado drásticamente.
Justo antes de la medianoche del 16 de junio, el radar SJ detectó múltiples contactos al suroeste. El operador informó lo que parecían ser 5 o 6 buques moviéndose a velocidad moderada. Costler se apresuró a la torre de mando y estudió la pantalla del radar. La formación parecía un convoy, 2 grandes contactos que podrían ser petroleros o cargueros, escoltados por 3 o 4 buques más pequeños, probablemente destructores o buques de escolta. Este era exactamente el tipo de objetivo que se esperaba que los submarinos atacaran, y Costler ordenó puestos de combate mientras el Kavala comenzaba su aproximación. La aproximación al ataque resultó frustrante. Las escoltas japonesas estaban alertas y agresivas, haciendo ping constantemente con sonar activo y realizando cambios de rumbo aleatorios. Cada vez que el Kavala maniobraba a una posición favorable, un destructor giraba repentinamente hacia ellos, obligando a Costler a ir profundo y evadir. Después de 3 horas de maniobras de gato y ratón, durante las cuales el submarino nunca se acercó a menos de 4.000 yardas de los objetivos principales, un destructor cargó directamente hacia la posición del Kavala. Costler ordenó una inmersión de emergencia a 300 pies, preparó el submarino para navegación silenciosa y esperó mientras la escolta pasaba por encima, el sonido de sus hélices claramente audible a través del casco. Cuando el Kavala finalmente emergió a las 02 QO del 17 de junio, el convoy había desaparecido en la oscuridad. Costler estaba frustrado pero filosófico. Tal era la naturaleza de la guerra submarina. Lo que no sabía era que el convoy que había estado persiguiendo consistía en petroleros de la flota que apoyaban a la flota móvil de Ozawa. Si hubiera atacado con éxito estos buques, los portaaviones japoneses se habrían visto obligados a reducir sus operaciones debido a la escasez de combustible. A veces en la guerra, los ataques que fallan tienen tanta importancia histórica como los que tienen éxito. La tarde del 17 de junio trajo nuevas órdenes de COMSOB PAC. Basado en múltiples avistamientos de submarinos e inteligencia de señales, el almirante Lockwood estaba reposicionando sus barcos para interceptar lo que claramente era un movimiento importante de la flota japonesa. Se ordenó al Kavala que tomara posición en 13 CD Hjerskole, 137 de Sterskole, aproximadamente 50 millas al oeste de Guam. Costler trazó la nueva posición y ordenó un cambio de rumbo, forzando al barco a alcanzar las coordenadas asignadas antes de la esperada llegada japonesa. A las 19:45 horas del 17 de junio, mientras el Kavala se dirigía a toda velocidad hacia su nueva posición, el operador del radar SJ informó de un contacto débil con rumbo 290 d, alcance 30.000 yardas. El contacto era intermitente, apareciendo y desapareciendo con cada barrido de radar, sugiriendo que estaba en el alcance extremo del equipo. Costler ordenó un cambio de rumbo para acercarse al contacto y aumentó la velocidad al máximo. A medida que el alcance disminuía, aparecieron más contactos en la pantalla del radar, primero 2, luego 4, luego 7 retornos distintos. Para las 20:15 horas, Costler había identificado lo que solo podía ser una importante fuerza de tarea japonesa. Los retornos del radar indicaban al menos 7 grandes buques moviéndose a 19 nudos en un rumbo base de 0,45 desdeos. La formación zigzagueaba, una táctica antisubmarina estándar, pero el rumbo base sugería que se dirigían hacia las Marianas. Mediante un trazado cuidadoso, Costler identificó lo que parecía ser al menos un portaaviones, varios posibles acorazados o cruceros pesados y destructores de pantalla. Esto no era un convoy mercante. El Kavala había tropezado con un elemento importante de la flota japonesa. La decisión a la que se enfrentó Costler fue una de las más difíciles en la guerra submarina. Su submarino estaba en una posición perfecta para atacar, con la fuerza japonesa acercándose a su posición. Un abanico de torpedos disparados en el momento adecuado podría dañar o hundir un buque capital. Pero Costler también entendió la importancia estratégica de su descubrimiento. La flota del almirante Spruance necesitaba conocer la ubicación, composición y rumbo de esta fuerza japonesa. La información era potencialmente más valiosa que cualquier daño que el Kavala por sí solo pudiera infligir. Después de una breve consulta con su segundo oficial, Costler tomó la decisión más difícil. Renunciaría al ataque y emergería para transmitir un informe de contacto. Emerger un submarino en proximidad a buques de guerra enemigos violaba todos los instintos de la guerra submarina, pero Costler conocía los riesgos.
A las 21:45, después de que la fuerza japonesa hubiera pasado más allá del alcance visual, el Kavala emergió en la oscuridad. Tropical. El operador de radio comenzó inmediatamente a transmitir el informe de contacto en la frecuencia de la fuerza submarina. Gran fuerza de tarea enemiga. Latitud 3 o norte. Longitud 136,30 este. Rumbo base 045, velocidad 19 nudos. Composición al menos un portaaviones, varios acorazados o cruceros, múltiples destructores. El mensaje fue recibido en Pearl Harbor e inmediatamente retransmitido al almirante Spruance a bordo del USS Indianapolis. Este fue el primer informe definitivo de la fuerza de portaaviones japonesa que se acercaba, confirmando lo que la inteligencia estadounidense había sospechado. Spruance sabía ahora que un importante enfrentamiento de flotas era inminente y pudo posicionar sus fuerzas en consecuencia. La batalla del mar de Filipinas, aunque Koestler no lo sabía en ese momento, había comenzado efectivamente con el informe de contacto del Kavala. Después de transmitir el mensaje y recibir acuse de recibo, el Kavala se sumergió e intentó recuperar el contacto con la fuerza japonesa. A pesar de navegar a máxima velocidad sumergido, el submarino no pudo alcanzar a los buques de superficie más rápidos. Al amanecer del 18 de junio, Koestler abandonó a regañadientes la persecución y regresó a su posición de patrulla asignada. La tripulación estaba decepcionada por haber perdido una oportunidad de ataque, pero Koestler les aseguró que su informe de contacto había sido invaluable para la flota. Pocos sabían que su contribución más significativa aún estaba por llegar. Durante todo el 18 de junio, el Kavala permaneció sumergido durante las horas diurnas, emergiendo solo brevemente después del anochecer para recibir tráfico de radio y recargar baterías. Las ondas estaban llenas de mensajes cifrados mientras las fuerzas estadounidenses y japonesas maniobraban para posicionarse. Koestler podía sentir que algo importante se estaba desarrollando, pero no tenía una imagen clara de la batalla más grande. Sus órdenes eran mantener la posición y atacar cualquier buque enemigo que entrara en su área de patrulla. La tripulación pasó el día realizando mantenimiento de rutina, revisando torpedos y preparándose para una acción que sentían inminente. A las 03:45 del 19 de junio, la tranquila rutina se rompió cuando un avión que volaba bajo pasó directamente sobre el submarino. El oficial de guardia apenas tuvo tiempo de hacer sonar la alarma de inmersión antes de que el avión rugiera por encima, el ruido de su motor ahogando todos los demás sonidos. El Kavala se zambulló de emergencia, su proa apuntando bruscamente hacia abajo mientras los tanques de lastre se inundaban. La tripulación esperó tensa la explosión de bombas aéreas, pero ninguna llegó. O el avión no los había detectado en la oscuridad o no tenía armas que soltar. Después de 30 minutos sumergido, Koestler llevó el submarino de vuelta a profundidad de periscopio. Al amanecer del 19 de junio de 1904, el Kavala se encontró en una posición extraordinariamente fortuita. Desconocido para Koestler, los complejos movimientos de las flotas japonesa y estadounidense habían colocado su submarino directamente en el camino de la fuerza principal de portaaviones de Ozawa. El almirante japonés, creyendo que su posición aún no había sido detectada, había lanzado su primera ola de ataque contra los portaaviones estadounidenses a las 08:30. Ahora, mientras estos aviones partían, los portaaviones japoneses viraron contra el viento para recuperar su patrulla aérea de combate y prepararse para lanzamientos posteriores. A las 10:48, el operador de sonido del Kavala reportó hélices de alta velocidad con rumbo 07. Koestler levantó el periscopio para una breve observación e inmediatamente ordenó bajarlo. En el horizonte había avistado los mástiles estilo pagoda característicos de los buques de guerra japoneses. Ordenó puestos de combate sumergido y la tripulación se apresuró a sus posiciones de combate con eficiencia practicada. Las tripulaciones de la sala de torpedos revisaron sus armas por última vez. El oficial de inmersión ajustó finamente el trimado del submarino y el equipo de trazado se preparó para desarrollar una solución de disparo. A las 10:52, Koestler realizó su segunda observación por periscopio. Esta vez, la vista le dejó sin aliento. Un gran portaaviones, acompañado por al menos un crucero pesado y varios destructores, se acercaba desde el noreste a aproximadamente 20 nudos. El portaaviones estaba recuperando aviones,
con aeronaves sobrevolando esperando su turno para aterrizar. La cubierta de vuelo estaba abarrotada de aviones que ya habían regresado, con sus alas aún extendidas. Cussler estimó el alcance en 12.000 yardas, demasiado lejos para un ataque de torpedos efectivo, pero el rumbo del portaaviones lo acercaría mucho más. Los siguientes 15 minutos requirieron un manejo excepcional del submarino. Cussler necesitaba maniobrar el Cavalla a una posición de disparo óptima sin ser detectado por los destructores de escolta. Solo podía permitirse breves observaciones por periscopio, ya que las escoltas buscaban activamente submarinos. El operador del TDC actualizaba continuamente la solución de disparo basándose en las observaciones de Cussler y los rumbos acústicos proporcionados por el operador de sonar. El portaaviones fue identificado como un buque de la clase Shokaku basándose en su perfil distintivo, la pequeña estructura de la isla desplazada a estribor, la masiva cubierta de vuelo y la disposición única de los cañones antiaéreos. A las 11:10, Cussler realizó lo que pretendía ser su última observación antes de disparar. El portaaviones, ahora positivamente identificado como Shokaku o Suikaku basándose en el mástil pagoda y la configuración de la cubierta de vuelo, estaba a un alcance de 5.000 yardas y se acercaba. El ángulo en la proa era casi perfecto para un disparo de andanada. Sin embargo, el destructor Urakaze se estaba moviendo a una posición que bloquearía la trayectoria del torpedo. Cussler tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo: esperar a que el destructor despejara y arriesgarse a perder el disparo, o disparar inmediatamente y esperar que el destructor no interfiriera con las trayectorias de los torpedos. A las 11:18, con el Shokaku a un alcance de 1.200 yardas, Cussler tomó su decisión. «¡Fuego 1!», ordenó, y el primer torpedo salió del tubo número 1 del Cavalla con el característico temblor y la descarga de aire a alta presión. A intervalos de 8 segundos, 5 torpedos más le siguieron, extendiéndose en un patrón de abanico calculado para asegurar al menos algunos impactos, independientemente de cualquier cambio de rumbo de última hora por parte del objetivo. La trayectoria del torpedo se fijó en 15 pies, lo suficientemente poco profunda como para impactar por encima del cinturón blindado del portaaviones, pero lo suficientemente profunda como para evitar la turbulencia superficial. Incluso mientras el sexto torpedo salía de su tubo, Cussler ordenó: «A gran profundidad, inundad el tanque negativo. Inmersión total con los planos de proa». La proa del Cavalla se inclinó bruscamente hacia abajo mientras toneladas de agua inundaban el tanque negativo. El submarino estaba pasando los 100 pies cuando la primera explosión resonó a través del agua, un estruendo profundo y satisfactorio que provocó sonrisas en los rostros de la tripulación a pesar de su precaria situación. 8 segundos después llegó una segunda explosión, luego una tercera. Cussler había esperado 4 impactos, pero 3 era un resultado excelente contra un objetivo en maniobra. A bordo del Shokaku, la primera indicación de peligro llegó cuando un vigía avistó estelas de torpedos que se acercaban por estribor. El oficial de guardia ordenó inmediatamente timón a toda estribor y velocidad de emergencia, pero era demasiado tarde. El primer torpedo impactó en el centro del barco en el cuadro 145, abriendo un enorme agujero en el casco e inundando la sala de calderas número 3. El segundo impactó más a proa, destruyendo búnkeres de combustible de aviación y provocando incendios entre los aviones estacionados en la cubierta del hangar. El tercer torpedo impactó cerca del elevador de proa, haciendo que se atascara en posición elevada e imposibilitando las operaciones de vuelo. El portaaviones adquirió inmediatamente una fuerte escora a estribor mientras miles de toneladas de agua se vertían a través de los agujeros abiertos en su casco. Los equipos de control de daños lucharon por contener la inundación, pero la situación se complicó por los incendios de gasolina de aviación que se extendían por los espacios del hangar. El comandante del barco, el capitán Matsubara Hiroshi, ordenó el contralastrado para corregir la escora, pero esto solo redujo la flotabilidad de reserva del portaaviones. A los pocos minutos de los impactos de los torpedos, el Shokaku había reducido su velocidad a 12 nudos y estaba claramente en peligro mortal. De vuelta a bordo del Cavalla, la celebración duró poco. 2 minutos después de disparar, las primeras cargas de profundidad detonaron por encima y por detrás del submarino. Las escoltas japonesas habían detectado el periscopio del submarino
o habían rastreado las estelas de los torpedos hasta su punto de origen. Ahora comenzaba un juego mortal de gato y ratón, mientras el Cavaquila se iba a gran profundidad y en silencio, tratando de evadir a los destructores que lo cazaban. El submarino pasó los 300 pies, acercándose a su profundidad de prueba, mientras más cargas de profundidad explotaban en patrones alrededor de su posición estimada. El ataque con cargas de profundidad fue metódico e implacable. Los destructores japoneses trabajaron en coordinación, uno manteniendo contacto por sonar mientras el otro realizaba pasadas de ataque. Las cargas se configuraron para detonar a diferentes profundidades, creando una zona de muerte tridimensional que el Caballa tenía que evadir de alguna manera. A las 11:35, un patrón de 6 cargas detonó tan cerca que el aislamiento de corcho llovió del techo, las bombillas se hicieron añicos y el casco del submarino gimió bajo las ondas de presión. Kostler ordenó navegar en silencio, apagando todo el equipo no esencial para reducir la firma de ruido. La tripulación se quitó los zapatos, moviéndose en calcetines para minimizar el sonido. El aire acondicionado fue asegurado, y en minutos la temperatura dentro del submarino comenzó a subir a niveles insoportables. Los hombres permanecían en sus puestos sudando profusamente, respirando superficialmente para conservar el aire cada vez más viciado. En la sala de máquinas, los electricistas observaban cómo los medidores de la batería disminuían lentamente, calculando cuánto tiempo podrían mantener las operaciones sumergidas. A las 11:04, el operador de sonido informó de un destructor pasando directamente por encima. La tripulación podía escuchar el batir rítmico de las hélices de la escolta haciéndose más fuerte, alcanzando un crescendo a medida que la embarcación pasaba sobre ellos y luego desvaneciéndose gradualmente. Todos se prepararon para las cargas de profundidad que seguramente seguirían, pero sorprendentemente ninguna llegó, o el destructor había perdido el contacto o se estaba reposicionando para un mejor ángulo de ataque. Kostler aprovechó este respiro para ordenar un cambio de rumbo, esperando escapar del área de búsqueda mientras los destructores se reagrupaban. Durante las 2 horas siguientes, el Cabala jugó un desesperado juego de evasión. Kostler varió la profundidad del submarino entre 250 y 400 pies, cambió de rumbo con frecuencia pero gradualmente, y utilizó los gradientes de temperatura en el agua para esconderse del sonar japonés. El lanzamiento de cargas de profundidad continuó esporádicamente, con patrones detonando a varias distancias. Para las 3 cent, el operador de sonido informó que solo un destructor permanecía en estrecha proximidad. Los demás aparentemente habían regresado para escoltar al portaaviones dañado. A las 13:32, una serie de ruidos peculiares comenzaron a emanar de la dirección del ataque de torpedos. El operador de sonido los describió como ruidos de desintegración, el sonido característico del casco de un barco colapsando bajo presión. Estos continuaron intermitentemente durante la siguiente media hora, sugiriendo que el Shokaku estaba sufriendo una falla estructural progresiva. A las 14:08, 4 tremendas explosiones sacudieron al Cabala a pesar de la distancia. Estas no fueron cargas de profundidad, sino algo mucho más potente. Probablemente la detonación de los depósitos de municiones o los búnkeres de combustible de aviación del Shokaku. Mientras el Cabala continuaba su evasión, el drama a bordo del Shokaku alcanzó su clímax. Los esfuerzos de control de daños del portaaviones inicialmente habían mostrado promesa, con la tripulación logrando contener la inundación inicial y extinguir algunos incendios. Sin embargo, el daño estructural era demasiado severo. Los impactos de torpedos no solo habían abierto el casco al mar, sino que también habían dañado las líneas de combustible críticas y los sistemas de ventilación. Los vapores de gasolina de aviación, más pesados que el aire, se acumularon en los compartimentos inferiores a pesar de los esfuerzos por ventilarlos. Aproximadamente a las 14 n, estos vapores alcanzaron una fuente de ignición, posiblemente una chispa de equipo eléctrico dañado o metal caliente de los incendios anteriores. La explosión resultante desgarró el interior del Shokaku, destruyendo lo que quedaba de su integridad estanca. La explosión fue tan poderosa que levantó la cubierta de vuelo blindada a varios pies, lanzando aviones y miembros de la tripulación por los aires. Siguieron explosiones secundarias a medida que la munición lista para los cañones antiaéreos se detonaba con el intenso calor. El capitán Matsubara ordenó abandonar el barco a las 14:10,
pero muchos de los tripulantes ya estaban atrapados bajo cubierta por el fuego, la inundación o el colapso estructural. La escora del portaaviones aumentó rápidamente a 40 centinelas, haciendo casi imposible el movimiento en cubierta. Los hombres se deslizaron por la inclinada cubierta de vuelo hacia el agua, donde lucharon por nadar lejos de la succión del barco que se hundía. El destructor Urakaze y el crucero ligero Yahagi se acercaron para rescatar a los supervivientes. Sus tripulaciones lanzaron cabos y aros salvavidas a los hombres en el agua. A las 15:01, el Shokaku volcó a estribor y se hundió de popa. Mientras se iba al fondo, más explosiones estallaron desde el interior de su casco, posiblemente por las calderas al entrar en contacto con el agua fría del mar o por la detonación de la munición restante. El portaaviones que había lanzado el ataque a Pearl Harbor, participado en la batalla del Mar del Coral y sobrevivido a numerosos enfrentamientos durante toda la guerra, finalmente encontró su fin en las profundidades del Mar de Filipinas. De su tripulación de 1.063 oficiales y hombres, 1.272 perecieron, incluido el capitán Matsubara, quien eligió hundirse con su barco. Aproximadamente 570 supervivientes fueron rescatados por las escoltas japonesas. El impacto estratégico de la pérdida del Shokaku se extendió mucho más allá de la eliminación de un solo portaaviones. Al producirse simultáneamente con la pérdida del Taiho por los torpedos del USS Albacore, la fuerza de portaaviones japonesa había perdido 2 de sus 3 portaaviones de flota en un solo día. Más críticamente, se perdieron cientos de aviones e irreemplazables tripulaciones aéreas. La aviación naval japonesa, ya debilitada por el desgaste, nunca se recuperaría de las pérdidas sufridas el 19 de junio de 1944, un día que sería conocido por los aviadores estadounidenses como la Gran Cacería de Pavo de las Marianas. A las 15:02, la batería del Kavala estaba cerca de agotarse, y el aire dentro del submarino apenas era respirable. Los niveles de dióxido de carbono habían subido a niveles peligrosos, causando dolores de cabeza y letargo entre la tripulación. Koestler tomó la decisión de subir a profundidad de periscopio a pesar de la posibilidad de que destructores enemigos aún los buscaran. Para su alivio, el periscopio reveló un océano vacío en todas direcciones. Las escoltas japonesas habían partido, ya sea para rescatar a los supervivientes del Shokaku o para reunirse con lo que quedaba de su fuerza de portaaviones. A las 19:00, después de más de 7 horas sumergido, el Kavala emergió en el crepúsculo tropical. La tripulación encendió inmediatamente los motores diésel, llevando aire fresco bendito al fétido submarino. Los hombres tropezaron hasta la parte superior, aspirando el aire limpio del océano y refrescándose con el rocío que rompía sobre la proa. Las baterías comenzaron su largo ciclo de recarga, y el aire acondicionado fue restaurado, bajando gradualmente la temperatura interior desde su pico de 125 °C. La primera prioridad de Koestler fue informar del ataque a Pearl Harbor. El operador de radio transmitió: portaaviones clase Shokaku atacado. 3 impactos observados, fuertes explosiones escuchadas después de ir a gran profundidad. Se cree que el objetivo se hundió. Posición Ontekan 20, 137-7E. El mensaje fue recibido con júbilo en el cuartel general de submarinos. El propio almirante Lockwood redactó la respuesta: bien hecho, Kavala, su logro superó las expectativas. El submarino continuó su patrulla durante otras 6 semanas, aunque ninguna acción igualaría la intensidad del 19 de junio. El 1 de julio, el Kavala llegó al recién capturado puerto de Saipán para repostar y provisiones. La escena que los recibió era surrealista. Cientos de barcos anclados en el puerto, la isla aún humeante por la batalla en curso, y el constante estruendo de los disparos navales que apoyaban las operaciones de los Marines en tierra. Oficiales de Estado Mayor de los almirantes Spruance y Turner subieron a bordo para interrogar a Koestler y felicitar personalmente a la tripulación. La magnitud total del logro del Kavala se hizo clara cuando se combinó con los resultados más amplios de la batalla del Mar de Filipinas. Los japoneses habían perdido 3 portaaviones, más de 600 aviones y sufrieron pérdidas irreemplazables en tripulaciones aéreas entrenadas. La flota móvil, la última esperanza de Japón para operaciones navales ofensivas, había sido efectivamente destruida como fuerza de combate. Aunque la guerra continuaría por otros 14 meses, el destino de Japón había sido sellado en las aguas del Mar de Filipinas.
El hundimiento del Shokaku representó más que la pérdida de un solo buque de guerra. Simbolizó la completa inversión de la fortuna en la Guerra del Pacífico. El portaaviones que había lanzado el ataque sorpresa a Pearl Harbor y participado en las asombrosas victorias iniciales de Japón había sido destruido por un submarino de la nación a la que había contribuido a despertar a la guerra. La ironía no pasó desapercibida para los historiadores navales ni para el público estadounidense cuando la historia fue publicada después del final de la guerra. El éxito del Kabaila en su primera patrulla de guerra la estableció como uno de los submarinos más célebres de la flota del Pacífico. Completaría 5 patrullas de guerra más, hundiendo 3 buques japoneses adicionales. El tonelaje exacto de sus victorias posteriores varía en diferentes registros, pero su logro más significativo siguió siendo ese único abanico de torpedos disparados el 19 de junio de 1940. El teniente comandante Kostler fue condecorado con la Cruz de la Armada por sus acciones, y el Kavala recibió la citación de unidad presidencial por su primera patrulla. El logro del submarino debe entenderse dentro del contexto más amplio de la guerra submarina contra Japón. Los submarinos estadounidenses, que representaban menos del 2% del personal de la Armada de EEUU, fueron responsables del 55% de todas las pérdidas marítimas japonesas durante la guerra. Hundieron 201 buques de guerra con un total de 40.000 toneladas y 1.513 buques mercantes con un total de 4,9 millones de toneladas. Esta campaña concertada estranguló eficazmente el imperio insular de Japón, cortando recursos vitales y aislando guarniciones periféricas. El hundimiento de buques capitales como el Shokaku acaparó los titulares, pero el constante desgaste de la marina mercante de Japón resultó ser decisivo. Las lecciones tácticas del ataque del Kabaila influyeron en la doctrina submarina durante el resto de la guerra. La decisión de Kostler de informar sobre la fuerza de tarea enemiga antes de atacar demostró el valor estratégico de los submarinos como exploradores de la flota. Su paciencia para lograr una posición de disparo óptima, realizando solo 3 observaciones por periscopio durante la fase de aproximación, se convirtió en un ejemplo de libro de texto de técnica de control de fuego. La exitosa evasión del subsiguiente ataque con cargas de profundidad validó las técnicas de construcción de submarinos estadounidenses y el entrenamiento en control de daños. Los análisis de posguerra revelaron interesantes discrepancias entre los relatos estadounidenses y japoneses del ataque. Mientras que Kostler informó de 3 impactos de torpedo, algunos supervivientes japoneses insistieron en que 4 torpedos impactaron. Los registros japoneses indican que se lanzaron 105 cargas de profundidad durante el ataque, con 56 detonando cerca del Kavala. La causa exacta de las explosiones finales que sentenciaron al Shokaku sigue siendo objeto de debate. Si fueron vapores de combustible de aviación, depósitos de municiones o una combinación de factores. Lo que sigue siendo indiscutible es que el ataque del Kavala, combinado con el torpedeo del Taiho por el Albacore, eliminó 2/3 de la fuerza de portaaviones de Osawa en un solo día. El coste humano del hundimiento del Shokaku merece ser recordado. Los 1.272 marineros japoneses que perecieron no eran fanáticos ni criminales de guerra, sino marineros profesionales que cumplían con su deber tal como lo entendían. Muchos eran reclutas apenas salidos de la adolescencia. Otros eran marineros veteranos que habían servido a bordo del Shokaku desde su puesta en servicio. Sus muertes, aunque necesarias en el contexto de la guerra total, representan tragedias individuales multiplicadas por 1.200. Entre los muertos se encontraban muchos oficiales veteranos que habían servido con distinción durante toda la guerra. La ubicación de los restos del Shokaku sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. A diferencia de muchos otros grandes buques de guerra de la Guerra del Pacífico que han sido descubiertos por equipos de exploración de aguas profundas, el lugar de descanso final del Shokaku en el mar de Filipinas aún no ha sido localizado. El portaaviones yace en algún lugar en las profundidades del océano, su casco probablemente roto por las masivas explosiones internas que sellaron su destino. Para las familias de los 1.062 hombres que se hundieron con ella, la falta de un lugar de enterramiento conocido sigue siendo una fuente de dolor continuo. El Kabaila sobrevivió a la guerra y continuó sirviendo a la Armada de los Estados Unidos en diversas capacidades hasta 1969. Fue designado Monumento Histórico Nacional en 1982
y ahora se conserva como barco museo en el Seawolf Park en Galveston, Texas. Los visitantes pueden caminar por sus estrechos compartimentos, mirar a través del periscopio que Costler usó para apuntar al Shokaku y pararse en la sala de control donde se tomaron decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. El submarino es un recordatorio tangible del coraje y la habilidad del servicio silencioso. Las implicaciones estratégicas de la batalla del Mar de Filipinas y el papel del Kabbalah en ella se extendieron más allá de la victoria militar inmediata. La destrucción de la aviación de portaaviones japonesa abrió el camino para la liberación de Filipinas, la invasión de Iwo Jima y Okinawa y, en última instancia, la invasión planeada del propio Japón. Aunque esa invasión resultó innecesaria debido a la rendición de Japón tras los bombardeos atómicos, la supremacía naval establecida en junio de 1944 hizo posibles esas operaciones posteriores. En la gran narrativa de la Segunda Guerra Mundial, el hundimiento del Shokaku por el Kabbalah representa un microcosmos perfecto de la evolución de la Guerra del Pacífico. La armada japonesa, que había parecido invencible en 1941-42, había sido destruida sistemáticamente por el poder industrial estadounidense, la superioridad tecnológica y el coraje de marineros y submarinistas individuales. El cazador se había convertido en el cazado, y el imperio que había apostado por una victoria rápida se encontró enfrentando una derrota inevitable. Hoy, mientras las tensiones vuelven a aumentar en el Pacífico Occidental, las lecciones del Mar de Filipinas siguen siendo relevantes. La importancia de la guerra submarina, el valor de la inteligencia y el reconocimiento, la naturaleza crítica del personal entrenado y el impacto decisivo de la ventaja tecnológica resuenan a través de las décadas. La historia del Kabbalah y el Shokaku nos recuerda que la supremacía naval, una vez perdida, es difícil de recuperar, y que las guerras en el mar pueden decidirse en momentos por las acciones de unidades relativamente pequeñas. La mañana del 19 de junio de 1944 había comenzado con la Armada Imperial Japonesa lanzando lo que esperaba que fuera un contraataque decisivo contra la invasión estadounidense de las Marianas. Al atardecer, esa esperanza se había desvanecido, con 2 portaaviones en el fondo del océano y cientos de aviones destruidos. Entre los muchos héroes de ese día, los 72 hombres a bordo del USS Kabbalah habían desempeñado un papel fundamental, demostrando que en la guerra naval, un solo submarino con una tripulación decidida podía cambiar el curso de la historia. Su logro es un testimonio del lema del submarinista: los hundimos sin importar nada. Como Herman Koestler reflexionaría más tarde en sus memorias, el ataque al Shokaku fue tanto la culminación de años de entrenamiento y preparación como una cuestión de estar en el lugar y el momento adecuados. Pero como observó el gran almirante Chester Nimitz, la suerte es con frecuencia la recompensa de aquellos que están preparados para aprovechar las oportunidades. El Kabbalah estaba preparado, la oportunidad se presentó, y el resultado fue uno de los ataques submarinos más significativos de la Segunda Guerra Mundial. El submarino que había salido de Groton solo meses antes como un barco más de la clase Gato se había ganado su lugar en la historia naval, escribiendo su nombre en los anales del servicio silencioso con torpedos en lugar de tinta.